Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro González. Soy Marketing Manager en Divisadero. Voy a contaros un ratito cómo optimizar o cómo utilizar la analítica digital para optimizar nuestras acciones en marketing online. A nivel general, voy a centrarme en 3 tips muy concretos. Uno más enfocado a herramienta, cómo optimizar las herramientas de analítica digital. Otro más enfocado a la optimización web o canales digitales, diferentes activos. Y un tercero sobre las acciones de medios sociales relacionados con nuestros esfuerzos en marketing digital en este ámbito. Bueno, en principio, simplemente y muy rápido para que situéis, los que no conocéis nuestra empresa, somos una consultora que trabaja en servicios relacionados con la inteligencia digital y la estrategia multicanal. La parte de inteligencia digital, todo relacionado con la analítica web, en medios sociales, en el ámbito de mobile. Y en la estrategia multicanal ya hablamos de la explotación del dato. Hablamos ya del despliegue de la marca, hablamos de la gestión centralizada de campañas, multichannel commerce, gestión analítica de clientes. Y luego, por otro lado, tenemos una parte de observatorio en la que periódicamente vamos publicando diferentes informes y white papers relacionados con el tema que viene al caso en cuanto a los servicios que prestamos. Y bueno, si tenéis interés en estos temas, podéis consultar en nuestra página web y descargaros gratuitamente las distintas publicaciones que tenemos allí presentes. Vamos a empezar situando, en primer lugar, el ámbito de actuación en el que desarrollamos nuestras acciones de marketing online. Creo que esta fotografía es bastante clara respecto a lo que lidiamos, por decirlo de alguna manera, a diario en nuestras organizaciones en relación a la multiplicidad de activos digitales. Está claro que convivimos con un ecosistema digital realmente complejo actualmente y esto, lógicamente, influye en la forma en la que, por un lado, desplegamos nuestra marca, ya que diversificamos las acciones en diferentes medios, e influye, como no podía ser de otra forma, en la eficacia de los canales de adquisición y de conversión. Mención especial merecería dentro de este mapa o dentro de esta fotografía, merecería la irrupción del canal móvil y, en particular, las aplicaciones como herramienta para llegar directamente al cliente. Incluso hay industrias en las que hay una intermediación o hay intermediarios en las que actuamos más en B2B que B2C. La aplicación, las apps nos permiten llegar directamente al cliente, ofrecer nuestros servicios. Esto no es nada nuevo. Y simplemente para comentar un poco el peso que el canal móvil está adquiriendo en el ámbito digital, la última proyección de Microsoft Tag ha indicado que en 2014, finales de 2014, principios de 2015, los usuarios de Internet móvil superarán ya a los usuarios de Internet fijo, con lo cual el camino está bastante marcado, ¿no? Ese es el embudo que se va a formar a partir del canal digital dentro de todos nuestros activos. Todos estos activos lo que han generado a lo largo de estos últimos años es que tenemos cada vez más cantidad de información, más cantidad de datos y una forma en que nosotros entendemos que se puede procesar la información de manera óptima dentro de un departamento de marketing se dividiría en 3 estadios. Por un lado, en primer lugar, la propia recolección de los datos a través de herramientas tecnológicas. La segunda, hablaríamos ya de análisis, hablaríamos de la explotación del dato, la optimización del dato a través de recomendaciones de negocio, una vez que se produce el análisis de dichos datos. Y el tercer escalón sería la propia entrega y gestión de los datos, en función del perfil también que ocupe cada uno en la empresa. Entregaríamos el cuadro de mando, un sistema de reporting con unos KPIs específicos en función de si se trata de un CMO, se trata de un CEO, de un director de marketing online o de otros mandos intermedios, ¿no? Cada uno va a tener unas métricas específicas en función de sus necesidades de negocio. Este nuevo ecosistema digital ha añadido una nueva fotografía al tradicional ciclo de marketing y ventas al que estábamos acostumbrados. Siempre hemos hablado de adquisición, de conversión y de fidelización y añadimos un cuarto ítem que es la cobertura de marca. Los medios sociales han hecho que la marca se vuelva digital y todo digital es medible, con lo cual hay que contar el parámetro de la marca y el despliegue de la marca dentro de las optimizaciones del nuevo ciclo de marketing y ventas. En consecuencia de esto, contamos con un nuevo funnel de ventas. Añadimos la marca, donde antes hablábamos de inbound marketing, de top of mind, ahora hablamos de inbound marketing, donde estamos hablando continuamente en adquisición de email, de display, de social media, de PPC. Incorporamos ahora la publicidad nativa, los tweets promocionados, las historias promocionadas de Facebook. Y donde antes hablábamos simplemente de conversión web, ahora tenemos que hablar de conversión multicanal y de conversión multifuente. Este es un poco el dibujo en el que nos encontramos ahora y que tenemos que tener en cuenta a la hora de desplegar nuestras acciones de marketing online y optimizarlas a través de la utilización de los datos que nos ofrecen las diferentes fuentes y extraer el máximo provecho de los mismos, ¿no? Ya que tenemos la información, usémosla.
Voy a pasar a comentar muy directamente 3 tips, podemos llamar, enfocados a las acciones y en la forma en la que podemos optimizar las acciones a través de la analítica digital. ¿Cómo nos ayuda la analítica digital en nuestras acciones en diferentes ámbitos? Por un lado, como comentaba, vamos a hablar de la parte de herramientas, y en la parte de herramientas me gustaría comentaros algo respecto al Tag Management. Como sabéis, cualquier herramienta que tengamos implementada en nuestro canal hace que genera una huella en el propio activo digital que estamos monitorizando. Cuanto más complejo sea nuestro ecosistema y más midamos, más huellas tendremos y más complejo es el sistema, el mantenimiento del sistema de nuestros activos, ¿no? En el ámbito de la medición y de las herramientas en particular. El Tag Management lo que hace es unificar todas esas huellas en una sola, facilitándonos así y teniendo menos dependencia en general de departamentos de las áreas técnicas, ¿no? Y ser más independientes en el ámbito de la optimización de estas herramientas. Por visualizarlo de alguna manera, tenemos un ejemplo concreto que se da en muchas empresas en que, por ejemplo, para la optimización de una página web tenemos implementadas distintas herramientas como puede ser Adobe Site Catalyst, Google Analytics, por ejemplo, Adobe Test and Target, bueno, distintas herramientas que utilizamos para medir y para optimizar nuestra página web. El Tag Manager lo que hace al final es una especie de intermediario que de una manera muy sencilla podemos reunificar todas esas huellas y el Tag Manager lanza una sola huella que optimiza el resto de las herramientas. Con lo cual, con una sola huella generamos o medimos todas las acciones a través de las herramientas de marketing, ¿no? De analítica. Las ventajas, como os comentaba, vamos a tener menos dependencia de los recursos técnicos, vamos a ser más autodependientes porque es muy sencillo, el Tag Manager es en general bastante sencillo de optimizar y de configurar. Por consecuencia, vamos a tener un ahorro de tiempo y una rapidez en el etiquetado. Nos va a resultar mucho más sencillo. Todo esto que suena un poco raro, los tags, las huellas, el Tag Manager nos va a facilitar en extremo esta optimización. Vamos a tener una gestión centralizada de nuestros activos, por otro lado. Una mayor velocidad de carga del site, ya que cada huella que genera una herramienta analítica lleva un script. Aquí, al unificarlo en una sola, vamos a tener solo un script en nuestros activos, con lo cual la velocidad de carga va a ser mucho más rápida. Y en último lugar, vamos a tener una capacidad mayor para gestionar diferentes sitios web. Vamos a evitar también duplicidades en la medición. Las herramientas con las que podemos utilizar de Tag Manager, pues bueno, hay multitud en el mercado realmente. Al final es elegir o seleccionar la que más adapte un poco a nuestras necesidades en función de cómo tengamos estructurado el sistema o los activos digitales dentro de la compañía. Al final es buscar información al respecto, las hay gratuitas, las hay de pago, en función un poco de las necesidades podemos avanzar en este terreno. El segundo tip que quería comentaros, ya más dirigido a la optimización de los propios activos digitales, en concreto de la web, perdón, es en relación al testing. La definición metodológica del testing es probar distintas versiones de una página o elemento de la misma y comparar resultados fijada una métrica de éxito. Al final lo que vamos a hacer es personalizar los contenidos, o el testing nos va a permitir personalizar los contenidos de nuestros activos en función de lo que el cliente o el usuario o la persona que navega por nuestros activos busque o necesite. Hay 3 clases de testing, vamos a mencionarlas rápidamente para que os llevéis una idea general. No quiero tampoco, cada parte de los que estamos comentando podemos estar una hora hablando de ello, pero bueno, mi objetivo es que os llevéis 3 pinceladas de cómo podemos mejorar nuestras acciones y tampoco me voy a detener muy específicamente en ellas, pero sí ver las ventajas. Por un lado tenemos la primera clase de test, que es el test A/B, en el que nos permite personalizar de manera independiente los contenidos de nuestra web. Podemos distribuirlos de la manera que queramos. La herramienta lanza las distintas versiones que nosotros hemos programado de nuestros contenidos, estructura, etcétera, y hace que sea el propio usuario, los propios usuarios, porcentualmente los que elijan cuál es la forma más óptima. Esto al final nos va a permitir afinar muchísimo cómo estructurar distintas partes de nuestra web. El test A/B nos permite realizar testing en páginas completas, nos permite realizar test solo en partes muy concretas del activo, como puede ser un banner, como puede ser un formulario, por ejemplo, de registro, un formulario de adquisición, un carrito de la compra. Nos permite hacerlo de manera independiente, mostrando, como comento, distintas opciones a los usuarios y bueno, eligiendo al final la que nos va a convertir mejor en función de nuestros objetivos de negocio. En algún caso será añadir al carrito, en otros casos será finalizar una compra, en algunos casos será la búsqueda de información, sin más. Y bueno, al final el objetivo, también no solo en la web, lo podemos utilizar también en una campaña de emailing, por ejemplo, lo podemos utilizar en una campaña de display con distintas alternativas y el objetivo final pues, es encontrar la versión que mejor convierte.
En el ejemplo en pantalla, pues bueno, es muy sencillito, pero es para que os llevéis una imagen muy visual de las opciones. Vemos distribuido, pues en este caso es una venta de un perchero, creo. Vemos cómo se define, cómo podemos definir en 2 opciones. En este caso, podríamos establecer muchas más opciones. Bueno, cómo distribuimos la información. En un caso está la información centralizada en horizontal. Tenemos un botón de llamada a la acción muy llamativo. Abrimos la información con el precio, damos preeminencia al precio en este caso. Y en la segunda opción vemos que la información está más centralizada en la parte izquierda, la llamada a la acción es más discreta, el precio pasa un poco al segundo plano, incluso el tema de las redes sociales aparece debajo. Bueno, al final lo que se trata es de que los usuarios vayan viendo diferentes opciones y la que mejor convierta al final estadísticamente va a ser la que utilizaremos definitivamente, o por lo menos durante un tiempo, para mejorar nuestras políticas de acciones en este caso. La segunda clase de test es el test multivariante. El test multivariante, a diferencia del test A/B, lo que nos permite es testar de forma independiente pero simultánea diferentes partes de nuestra web. Por ejemplo, en este caso vemos la página de Hyundai, vemos que podríamos ir modificando, ofreciendo al usuario, a los usuarios que van entrando, diferentes formas de enfocar la información central, por ejemplo, poniéndola en diferentes sitios y a la vez estar testeando también la parte de las imágenes, por ejemplo, incluso el banner que aparece abajo de Hyundai i20, podríamos también ir testeándolo, ofreciendo distintas alternativas y en función, como estaba comentando, de las estadísticas finales, podríamos concluir cuál es la mejor opción de encontrar la mejor combinación que se adecue a las necesidades o a las expectativas de nuestros usuarios o clientes. Al final de lo que se trata es de identificar los elementos que mayor peso tienen dentro de la web o dentro del activo que estamos testeando, en este caso. Y en último lugar, nos encontramos con el Behavioral Targeting. El Behavioral Targeting es ya la madre de todos los testing, llevamos a una capa muy superior. Aquí ya individualizamos las necesidades de nuestros clientes y les ofrecemos contenidos personalizados, solo a ellos, nada más, en función de sus necesidades o de sus intereses de búsqueda. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Amazon.es, en el que a través de las visitas vamos viendo como en una primera visita, por ejemplo, se establece un usuario en concreto, establece una búsqueda de Kindle, en la segunda visita busca ebooks y en la tercera ya podemos hacer que a ese usuario, cuando acceda a nuestra página web, se le presente directamente en la home el Kindle, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y en la cuarta, si él sigue reincidiendo y sigue avanzando en el camino que le estamos poniendo, la alfombra que le estamos poniendo para que acceda o facilitarle sus intereses, podemos ya en la tercera vez que entra en la página web podemos poner la opción de añadir al carrito, la compra, etcétera. O sea, al final volvemos a lo mismo, es personalizar los contenidos de manera prácticamente extrema en este caso y individualizada para intentar optimizar las necesidades y dar cobertura a las necesidades de nuestros clientes. En cuanto al testing, las herramientas que hay en el mercado, bueno, pues hay varias también. He traído un ejemplo de diferentes, Optimizely, Visual Website Optimizer, Google Experiments o Adobe Test and Target. Al final volvemos un poco a lo que comentábamos antes. De lo que se trata es de ver cada uno cuáles son nuestras necesidades dentro de nuestro canal digital, qué es lo que queremos testear, cuál es el nivel de complejidad que necesitamos optimizar para dar satisfacción o satisfacer a nuestros clientes y a nuestros usuarios y en función de eso pues elegir una herramienta u otra. Y por último, el tercer aspecto que os quería comentar es cómo optimizar nuestros esfuerzos en marketing social, en marketing de redes sociales, a través de una metodología muy clara, muy sencilla, en principio, aunque luego lógicamente hay que trabajarla, pero que nos sirva para tener una base, unos pilares sólidos, metodológicos, en los que podamos pues medir el ROI de nuestras acciones de marketing social. En principio siempre hablamos de Internet como algo cortoplacista, ¿no? Siempre hablamos que las acciones tienen que tener un ROI, tienen que tener una conversión rápida. Sin embargo, nosotros pensamos que los medios sociales tienen un recorrido o una duración más a largo plazo, tanto en la relación con el propio usuario o cliente como en la propia conversión o en el propio ROI. En relación a esto, como os digo, vamos a ver 3 partes de una metodología clara en la que podemos medir de alguna forma o establecer las bases para medir y optimizar nuestras acciones de marketing social. Por un lado vamos a hablar de impacto en la adquisición, por otro lado de inteligencia competitiva y en un tercer lugar de conversión social. En cuanto a impacto en la adquisición, podemos cogernos con 3 métricas muy generales. Alcance de marca, por un lado, en todo lo relacionado con el despliegue de la marca, todo el ruido que generamos en los medios sociales, todo el tema de marketing de contenidos, inbound marketing, etc. La parte de engagement, que se relaciona con las menciones que tenemos, por ejemplo, en Twitter, las menciones que tenemos en los muros de Facebook, todo relacionado con nuestra marca y con la industria en la que estamos operando.
Y luego el impacto en el ROI. El impacto en el ROI, lógicamente, lo que tratamos es de abaratarlo al máximo. Y el impacto de adquisición, perdón, tratamos de abaratarlo al máximo, volcando más esfuerzos en la marca y menos esfuerzos en publicidad. Es un poco el objetivo básico, y es un poco cómo podemos estructurar a nivel de impacto de adquisición nuestras acciones con medios sociales. Herramientas para medir este tipo de métricas, pues el alcance de marca lo podemos medir, por ejemplo, a través de Facebook Insights, el social engagement lo podemos medir a través de Google Analytics, por ejemplo, y el ROI a través de SweetSpot. Sería una herramienta, hay más, lógicamente, pero bueno, para que os llevéis una fotografía de las distintas opciones que tenemos actualmente, podría ser suficientemente válida. En segundo lugar, vamos a hablar de la inteligencia competitiva, como segundo pilar básico de esta metodología. Aquí lo que tenemos que tratar de descubrir es dónde está nuestra audiencia social, ¿no? En qué foros está participando, qué tipo de conversaciones tiene, qué necesidades expresa. Al final se trata de un análisis de las menciones, de la industria. Se habla de la industria en concreto en la que nosotros operamos, de productos sustitutivos. Al final es hacer o lograr una fotografía global de dónde está nuestra audiencia, a qué foros tenemos que acudir para monitorizarla y para participar con ellos, entablar una conversación e intentar atraer o tener una atracción hacia nuestra marca. Una forma de medir la inteligencia competitiva sería, por ejemplo, a través de la herramienta Social Mention, que cumpliría bastante con la parte de la que estamos hablando. Y por último, hablaríamos de la conversión social. La conversión social la podemos dividir en dos pilares. Una es el soporte a cliente, oficial o no oficial. Hay hay empresas que utilizan Twitter, por ejemplo, como herramienta de soporte a cliente, pero lo podemos hacer de manera no oficial. Y la forma de medirlo sería a través de las menciones, o de los casos que resolvemos, de las dudas que resolvemos, de las crisis que se nos pueden plantear y la forma de resolverlas, ya nosotros directamente como empresa o con otros usuarios que sean afines a nuestra empresa. Es una forma de tener una fotografía también sobre el ámbito de la conversión social. Y por último, la viralidad en ventas. La viralidad en ventas que, el boca a oído, lógicamente, el apego a la marca, al final podemos medirlo a través de métricas cruzadas, por ejemplo, de YouTube Insights o de Facebook o de Twitter, ¿no? En concreto. Y en principio estos son los tres pilares que quería comentaros, simplemente como a medida de conclusiones y para que os llevéis una idea clara de lo que se puede hacer. Como os comento, lógicamente, de cada ítem podríamos hablar durante horas al respecto, pero para que tengáis medida un poco de lo que se puede hacer a nivel de analítica digital en las acciones de marketing online, simplemente por resumir, que podemos optimizar nuestras herramientas de analítica digital a través del Tag Management, que podemos optimizar nuestros contenidos web y de otros activos a través del testing y personalizarlos, orientando mucho al cliente nuestras acciones. Y por último, que podemos utilizar una metodología para optimizar el ROI en medios sociales, basándolo en tres pilares, como hemos visto: el impacto en la adquisición, la inteligencia competitiva y la conversión social. Y nada más, simplemente comentaros que celebramos en Barcelona, vamos a celebrar la cuarta edición de nuestro evento formativo anual, que es Web and Social Analytics Bootcamp. Es la cuarta edición, la primera que vamos a hacer en Barcelona. Y si os interesa este tipo de temas, está orientado a dos audiencias: analistas digitales y, por otro lado, gestores de canal online. Lo celebraremos el 9 de octubre y la web, si os interesa más información, podéis encontrarla sin problema. Os resolveré cualquier duda al respecto que se os plantee. Y nada más, a vuestra disposición para comentar las dudas que os hayan podido surgir al respecto. ¿Preguntas? Hola. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, yo estoy un poco así con el tema un poco pez. Entonces Sí. te voy a preguntar a nivel básico, que espero que no moleste a nadie. Bueno, es lo que he tratado también, dar unas pinceladas básicas de lo que se puede luego llegar a hacer, ¿no? Pero Vale. no pretendía tampoco entrar en mucha profundidad. No, mejor para la gente Está como bien. yo en ese sentido. A ver, el tema del tag management y tal, tú has dicho que es una herramienta para medir las herramientas que tú aplicas en tu web, ¿no? No. O Me he explicado muy mal. ayudarte a No, lo que optimizarlo, ¿no? Eso es. Vale. Lo que hace es unificar en una sola huella, en un solo tag, toda la complejidad que requiere un despliegue de etiquetado de diferentes herramientas en un portal web, en un blog, en el activo que estemos midiendo. Vale. Entonces, si tú tienes una web ya hecha, ¿lo puedes aplicar antes o después? ¿O indiferentemente del estado en el que esté la web, es aplicable? Sí. ¿Se necesita que esté en construcción?
No sé. Claro, la web en principio tendrías que tener por lo menos una web básica en la que tengas Sí. ya publicada. Eso, bueno, es obvio, ¿no? Pero no es, algo, no es un requisito previo a que tienes que hacer. No. El etiquetado se hace a posterior. Una vez que tienes la web, el etiquetado se hace a posteriori, tanto de las herramientas que tengas como en la aplicación del tag management, ¿no? En la unificación de una huella. Vale. Hola, buenas. Siguiendo un poco con Muy la buenas. pregunta de ella, yo por ejemplo también básicamente ahora a día de hoy analizo con Google Analytics solo, Sí. ¿no? Entonces has nombrado otras herramientas, no solo Google Analytics, y yo he entendido que el tag lo que hace es procesar esos datos que nosotros tenemos de Google Analytics para resumirlos. ¿Eso quiere decir, va por ahí? No exactamente. Lo que hace es unificar las huellas. La implementación de las huellas cuando el departamento técnico nos implementa, o el departamento técnico nosotros, dependiendo un poco del perfil que tengamos, si somos multidisciplinares o somos muy grandes. Vosotros, por ejemplo, ¿no? En función de quién lo haga, al final el etiquetado de una web tiene una cierta complejidad y eso nos hace tener cierta dependencia del departamento técnico. El tag management nos permite tener autonomía al respecto, porque es de un uso relativamente sencillo. No requiere una excesiva formación, es simplemente ir etiquetando cada página web, pero es muy visual. Es una pena que no haya traído algún pantallazo para que vierais, por ejemplo, de Tagman o similar, para que vierais que es relativamente sencillo. Al final es ir añadiendo la huella de cada herramienta, pero a través de una URL, o sea, sin tocar el código fuente, simplemente a través de la interfaz de la herramienta, con lo cual eso, no tocando el código fuente no entramos en esa complejidad técnica, ¿no? Y automáticamente te lanza la huella. Es relativamente sencillo, nada, a ti. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Primero, gracias por la conferencia. A vosotros. Y luego, herramientas de monitorización, aparte del social mention, que sean gratuitos. Sí, Social Mention es que en realidad es la más completa en este sentido. Por eso, si os dais cuenta, en las distintas herramientas he mencionado varias en general, para que haya un abanico, os llevéis una idea de lo que se puede hacer. Y en este caso, nosotros la que más conocemos es Social Mention. Por eso no he mencionado ninguna herramienta más al respecto. Las hay, es cuestión de hacer un rastreo. A nosotros nos parece la más completa y la más puntera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al respecto. Pero esto ya requiere una investigación y un poco adaptarse también a las necesidades que tú puedas tener o en tu empresa puedan tener para utilizar o para optimizar esta parte de los medios sociales, ¿no? De la conversión en medios sociales. Hola, Muy para buenas. el tema de Insights, aparte de todo el tema Facebook, Twitter, ¿dónde existe una web donde puedes conseguir todo tipo de insights online? Al final, como estamos diversificando un poco la fotografía, os ponía inicialmente, como estamos diversificando entre diferentes activos, cada activo generalmente, los medios sociales sobre todo, tienen una herramienta propia de medición. Entonces hablaba de Facebook Insight, las herramientas que te permiten Twitter, monitorizar las acciones en Twitter, y ya cuando hablamos de blogs, cuando hablamos ya de webs, por ejemplo, nos iríamos a herramientas más genéricas de analítica web, en las que podemos, se puede hacer la extracción del dato y optimizar el dato, ¿no? Pues Google Analytics, por ejemplo. O sea, lo que te quiero decir es que en función del activo que queramos monitorizar, ya llevará incorporada la propia herramienta de medición, como es Facebook, un medio social, y si son activos propios, tendremos nosotros que implementar ese tipo de herramientas directamente. Un poco en función de lo que hemos visto, del catálogo de herramientas que hemos visto, que bueno, eso ya te digo que va un poco en función de las necesidades y de cada empresa, ¿no? Y un poco de cómo esté estructurada. ¿Alguien más? Otra pregunta. ¿Me recomiendas, no solo, en mi caso, que analizamos con Google Analytics, no solo analizar con Google Analytics, sino tener otra herramienta que confirme esos datos, ya que cada uno a lo mejor puede utilizar parámetros de medición diferentes? Como yo por nuestra experiencia, nosotros trabajamos todo con grandes cuentas, con empresas tipo IBEX 35, en ese sentido. Son organizaciones que tienen un ecosistema digital, como hablábamos inicialmente, muy complejo. Entonces Google Analytics, las grandes empresas Google Analytics en general lo pueden utilizar, pero es recomendable utilizar herramientas más potentes como puede ser Adobe Omniture, por ejemplo, o similares, para extraer, o porque aportan mayores características y mayores funcionalidades que Google Analytics, que es un poquito más básico, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Esto al final es tan personalizado que es en función de vuestras necesidades. Si tenéis un e-commerce pequeño, por ejemplo, que no sé cuál es el caso, con un Google Analytics os resultaría suficiente, no haría falta más. Pero sí que es verdad que las grandes empresas tienden
aunque hay algunas es verdad que solo operan con Google Analytics, tienden a tener herramientas de medición mucho más complejas, porque lógicamente van a poder optimizar la información de manera más avanzada y va a ofrecer unas funcionalidades mucho más ricas, ¿no? Para la hora de enriquecer la extracción del dato y el aprovechamiento del mismo, realmente. Gracias. Nada. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias a todos y bueno, espero que eso, por lo menos os llevéis unas pinceladas y que podáis utilizarlo y aprovecharlo en vuestro día a día. Muy bien, gracias.